Me da vergüenza ir al gimnasio. ¿Puedo eliminar el dolor de rodilla en casa? ¿Hoy me vas a dejar elegir preguntita? Sí, la llevo aquí bien cerrada. Venga, va. Va. Bueno, vamos a por la preguntita. Mientras la saco, a ver, si creo que estaba cogiendo dos. Como siempre, nos podéis ir haciendo preguntitas, nosotros iremos respondiendo, os iremos dando nuestro punto de vista, un poco nuestro paradigma. Y nada, vamos rápido y vamos con la pregunta de hoy. Me da vergüenza ir al gimnasio. ¿Puedo eliminar el dolor de rodilla en casa? ¿Sí o no? Pues es una pregunta muy habitual. Sí, totalmente. Creo que se puede eliminar el dolor de rodilla en casa. Sí, a ver, la pregunta rápida es, la respuesta rápida, perdón, es sí, se puede eliminar. Después aquí hay muchos condicionantes y nosotros siempre aconsejamos y empujamos en fases un poquito más avanzadas a ir al gimnasio. Pero bueno, hay que contextualizar según el punto de la persona. En principio, sí, claro, obviamente se puede eliminar el dolor de rodilla en casa, no con muchos recursos y más si vienes de tiempo de no hacer nada, estar parado, depende un poco del dolor o la limitación que tengas, pero bueno, tiene una buena estructura, una organización y con un poquito de recursos se pueden hacer maravillas. Sí, de hecho nosotros en el programa las primeras sesiones están preparadas para, creo que son dos materiales, que son dos picas, dos palos de escoba y unas cuñas, y con eso y un elastiquito como recurso, con eso podemos hacer muchísimo. Entonces, lo más importante de todo esto es si se puede mejorar y eliminar el dolor de rodilla. Es verdad que en fases más avanzadas nuestra recomendación siempre es ir al gimnasio o tocar algún día al gimnasio porque tienes más variabilidad y otros recursos. Y sobre todo también que tienes otro tipo de predisposición y estás en otro tipo de ambiente. Y esto también, bajo ese punto de vista, enriquece un poco la situación y enriquece, no sé, sobre todo enriquece a nivel motriz. Pero no es necesario. Al final siempre esto es una lección vuestra, pero también es verdad que tenemos que ir teniendo algunos recursos más en casa para poder avanzar y hacer unos entrenamientos pues de calidad, podríamos decir. Sí, pero la respuesta sería, se puede hacer en casa. Sí, se puede hacer en casa. Es más, también, y un poco a veces, o muchas veces la gente combina casa o gimnasio, y hay sesiones que, por muy entrenado que estés, que es mejor hacerlas en casa, por foco y por concentración. Igual que hay un par del ambiente que te puede enriquecer y salir de la rutina de estar en casa, pero muchas veces es bueno estar en tu casa, estar concentrado, poner atención, porque también la inercia del gimnasio te lleva al bucle de, sin querer, si no estás con mucha conciencia, a copiar o al reproducir, a distraerte con la música. Entonces, a veces es bueno estar en casa, poner foco y estar tú presente en lo que tienes que hacer. Y eso es al final creo que también es muy importante, y sobre todo cuando hay fases un poco críticas o dolor o he progresado y de repente aparece un poco la molestia, pero a veces viene por dejarme, por la inercia un poquito. Esto que dice Fran, también hay que entender un poco el tipo de gimnasio que yo voy a ir cuando tenga que ir o si voy habitualmente. Lo más importante para nosotros siempre es la ejecución, y para la ejecución necesitamos un buen foco, una buena atención, y para eso necesitamos tener cierta tranquilidad. Ir al gimnasio hay veces que encontramos una lucha con el ego de superar esa carga, con el ego de tirar un poquito más de que esa persona que tengo ahí al lado que acaba de hacer ese ejercicio. Entonces ese ego nos puede sacar del camino que realmente estamos buscando, porque aquí el objetivo no es tirar ni más carga, ni más peso, ni más intensidad, sino estamos todo el rato interpretando el gesto, el movimiento, el ejercicio. Y esto es lo más importante. Desde el ejercicio voy llegando a esa sensación de intensidad. Y sí, es verdad que si voy centrado, pues poco a poco puedo ir subiendo esa carga, esa intensidad, ese volumen, esa repetición de más, pero no desde el punto ese de competir, sino desde el punto de estoy entendiendo el gesto y mi cuerpo me permite dar un poquito más ya. Esto es muy importante, que separemos el ego. Y en fases iniciales, pues el entrenar en casa me permite estar como en foco, no tengo digamos estímulos que me puedan distraer. Eso es, esto es menos estímulos que me puedan distraer. Otra cosa es pues que yo tenga en casa o muy cerca o un espacio que esté preparado y esté relativamente tranquilo, solo, donde me pueda centrar. Entonces, bueno, aquí sí que podemos ir a un gimnasio. Entonces, lo más importante siempre es, en cuanto a la respuesta a la pregunta, es
puedo eliminar el dolor y después, en función del perfil de persona, vamos viendo un poco si es mejor que entren en casa, que entren en el gimnasio o ver la combinación como lo hacemos. Que suele ser lo habitual. Sea lo mejor, la mayor riqueza a nivel sería... Vale, y luego quiero poner aquí un apunte porque, bueno, cuando hablamos de fases iniciales no hablamos solo de gente que nunca ha entrenado, esto es importante, porque luego mucha gente, a lo mejor con la que puedes hablar, que te dice, no, es que yo tiro 80 kilos haciendo una sentadilla, pero tengo dolor en la rodilla, entonces, bueno, volvemos un poco el foco está en la carga y está en sentir el músculo y no en educar el movimiento, por eso se produce ese dolor de rodilla, que muchas veces pensamos que, jolín, voy a entrar en casa, lo voy a hacer sin material, y ¿qué pasa? Que cuando empiezas a entender el movimiento, aunque no estés aplicando material, primero que la rodilla deja de doler, y segundo que empiezas a sentir los músculos que tienes que sentir. Es intensísimo. Eso es. Sí, sí. A ver, sobre todo esto pasa, que se Fran, en gente entrenada, gente que lleva 10 años entrenando, que está acostumbrada a hacer unos ejercicios, está acostumbrada con el sufrimiento, el sacrificio, saca bien cargas elevadas, pero eso provoca dolor. Entonces, hay que entender que cuando hablamos de fases iniciales, lo que estamos haciendo es que la rodilla vuelva a tener un movimiento natural. Lo que buscamos si hay dolor es porque el movimiento de la rodilla está forzado, no es natural. Necesitamos buscar esa naturalidad del movimiento y eso hacemos del ejercicio. Por lo tanto, necesitamos bajar la velocidad, bajar la complejidad de los ejercicios y entonces yo ya puedo, a la hora de ejecutar, atender, escuchar, interpretar los matices, los detalles, que es lo realmente importante. Por esto, cuando hablamos de fases iniciales no hablamos de gente sedentaria que no está acostumbrada a entrenar y que tiene dolor de rodilla, que también los hay y también se trabaja, ¿de acuerdo? Fases iniciales para nosotros es dónde está el punto cero para empezar con esa persona. En función del perfil, el punto cero es 1 y desde ahí crecemos, y crecemos porque nuestro objetivo es educar el movimiento, nos centramos en el movimiento para desde ahí ir trabajando el músculo. Esto es fundamental. Y como dice Fran, ejercicios aparentemente sencillos o nobles, así desde fuera vistos, cuando te metes a ejecutarlos y los ejecutas de manera correcta, centrado, ¿vale? Pues la intensidad del gesto es altísima, las agujetas al día siguiente también aparecen y nos ha pasado en gente corredora, maratoniana, gente con experiencia en el gimnasio, que cuando empiezan a interpretar un poco el paradigma, ¿no? La filosofía, se ponen a ejecutar ejercicios que aparentemente son sencillos para ellos, empiezan a ver la intensidad desde otro lugar y empiezan a entender que con menos carga, con menos volumen, con menos ego, ¿vale? Se entrena muy bien y sobre todo se entrena para su rodilla, para el dolor, que es lo realmente importante. ¿Algo que añadir, señor? No, yo creo que está perfectamente claro. Como siempre acabamos recapitulando. ¿Se puede eliminar el dolor entrenando solo en casa? Sí. Cuando vamos avanzando hacia fases un poco más avanzadas, ¿es lo ideal? No, por un tema de riqueza motriz y por recursos. Pero se podría perfectamente, si yo voy adquiriendo recursos materiales en casa, para poder ir haciendo un trabajo de calidad. ¿Y qué destacamos de aquí? Lo más importante, ¿qué podemos destacar de todo? Bueno, para mí es el movimiento, poner el foco en el movimiento. Es decir, es lo que te va a dar la riqueza motriz, que la rodilla no duela y que luego como consecuencia pues sientas el músculo, ¿no? Es un poco... Eso es, primero movimiento, después músculo. Eso es, siempre la consecuencia de un buen movimiento es sentir el músculo. Eso es, y recuperar el movimiento natural de la rodilla, que es lo que está provocando el no tener ese movimiento natural, provocando el dolor. Así que nada, acabamos el vídeo de hoy, seguimos esperando vuestras preguntas y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.